Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a entrar en una sesión un poco especial, una sesión dedicada a un audiovisual que nos va a presentar Isadora Guardia, que está esta tarde con nosotros. Ella es doctora en comunicación audiovisual, profesora de la Universidad de Valencia y realizadora de documentales. Sus líneas de investigación versan sobre el documental de intervención social. Como docente considera una necesidad imperiosa reconectar el mundo académico con el mundo real. No tenemos aquí a Mina Costa, que nos gustaría, pero te paso la palabra para que nos cuentes el sentido de este audiovisual que vamos a ver, de Soca y Arrels, de Cepa y Raíces, y de la presentación que habéis titulado El documental de intervención como herramienta de transformación social. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a la organización, primero de todo, por la invitación y por traernos aquí con el documental, que la verdad es que con toda esta historia pandémica ha tenido poco recorrido porque lo terminamos justo cuando prácticamente se inició el confinamiento. Entonces tuvimos ahí un parón enorme para, bueno, pues para poderle dar el espacio y la cabida que necesitaba. Precisamente un trabajo de este tipo no tiene sentido sin la gente y sin el debate. Y fue imposible durante mucho tiempo. Pero bueno, estamos recuperando tiempo. Este documental se inicia, pues eso, alrededor de hace 2 años y medio. En realidad es un proceso de maduración mucho más largo, ya se verá después en la propia pieza. Y aunque la obra final en cuanto a toma de decisiones pertenece a Mina Costa como directora del documental, en este proceso, que es colectivo, pues también participé yo y participó Ana Clara, que está aquí en el público, que también forma parte de la organización del Congreso. Nosotras formamos parte de un colectivo audiovisual. Ahora estamos en un proceso de transición hacia otro. Éramos parte de Fora de Camp, que es un colectivo que surge en Cataluña ya hace bastantes años, como alrededor de los 5 o 6. Y ahora nosotras iniciamos otro camino que tenía mucho más que ver además con procesos de trabajo creativo y audiovisual más largos, como es el caso de este documental, y no de tanto piezas, digamos, como más urgentes y más cortas y más constantes. Más que nada porque también es mucho desgaste físico y personal estar permanentemente produciendo, estando en todas partes y en redes, y llegamos un poco a la conclusión de que necesitábamos hacer cosas más pausadas. Este documental tiene que ver en parte con esta reflexión colectiva de qué hacer y entre otras cosas porque lo que pasa en este barrio de Valencia, que es el protagonista principal junto con toda la gente que lo habita, es un proceso de cambio y de transformación crítico que está ocurriendo en muchas ciudades, donde espacios en los que todavía se puede convivir con la naturaleza, con otra cotidianidad y con otras formas de vida saludable y de alguna manera posible, pues están siendo arrasadas, ¿no? Yo nací en Benimaclet, yo soy de las tres, soy la mayor, y viví toda mi vida, toda mi juventud en un barrio que era como un pueblo en el que convivíamos con la huerta y donde los juegos de calle eran juegos entre campos de patatas, zanahorias, viviendo en la propia ciudad, ¿no? Todo eso se ha ido perdiendo eh, por múltiples factores, principalmente por esta idea fantástica de progreso, que ha ido arrasando con cemento todo este cordón natural que mantenía viva la ciudad y que además hacía posible el trabajo también de mucha gente, ¿no? Y este documental va de eso después de tantísimas décadas de lucha, de cómo en un barrio que es, bueno, que es fundacional en el sentido de las luchas vecinales de finales de los 70, mediados finales de los 70, y que se ha mantenido firme en ese sentido. Es verdad que ahora ya está en un cambio generacional importante, pero toda la gente joven que ahora vive en este barrio, pues de alguna manera yo creo que tiene la misma fuerza o las mismas ganas que los que fueron mis padres, porque mis padres fueron fundadores de la asociación de vecinos de este barrio. Y es curioso que Mina, la realizadora, vive ahora en Benimaclet desde hace un tiempo y ella ha ido viviendo pues también de manera cotidiana todos estos procesos de cambio. El documental al final lo que cuenta es
la organización colectiva, vecinal y más allá de lo vecinal desde un concepto tradicional, ¿no? Sino pensando en otras cuestiones, pensando en incluso en la geografía urbana, pensando en cómo criar, en cómo son los cuidados, cómo es la crianza en las ciudades, qué cosas son imprescindibles para la vida mantener y cómo hay determinados colectivos, sobre todo de gente joven, que ha ido involucrándose en este proceso y que de alguna manera tira también de toda esta sabiduría de la gente que todavía resiste en estas asociaciones más tradicionales, ¿no? Que son las asociaciones vecinales o de vecinos. Y en este proceso de trabajo, que para Mina, yo voy a hablar un poco ahora así en voz suya, para ella fue complicado. Todas las que nos dedicamos, a Ana también, yo también, que nos dedicamos a este terreno, digamos, del documental de intervención o de carácter social, es complicado mantener un equilibrio entre tu postura como cineasta o realizadora y tu implicación personal, activista, ¿no? Con la causa X, la que sea. Y ella sufrió mucho de estos momentos de crisis en los que no era capaz de distinguir hasta dónde era su trabajo con cámara o sin cámara, en qué momentos debía de parar de grabar y en qué momentos no, en qué momentos decidió que abandonaba la cámara y que se dedicaba ella también a luchar por el barrio. Y luego se dio cuenta de que en realidad lo que quería hacer era lo otro y es un poco complicado. De estos procesos, yo creo que lo más interesante es toda la experiencia vivida y todo ese tejido que se crea con otra gente que no conoces y que de repente se convierte en alguien fundamental en tu vida y que incluso estas personas también aprenden de otras lógicas, en este caso la audiovisual, ¿no? Cómo se trabaja, qué es importante grabar y qué no. Bueno, siempre tienes que también negociar cuando hay momentos puntuales que pueden ser conflictivos respecto a la representación, ¿no? De la imagen de otras personas, porque puede haber actos que después pueden ser declarados delito o lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que pueda pasar. En fin, todas estas cosas que se viven y que ella vivió como primera experiencia en este proceso de este documental. Al mismo tiempo de todo este camino, de todo este viaje, ocurrió algo maravilloso que tiene que ver con estas confluencias, ¿no? de gente y de colectivos, que fue la obra de Ingobernables del colectivo de teatro A Tiro Hecho. Y yo, en este caso, yo en particular tuve la suerte de poder ir a grabar esta obra en su ensayo general antes del estreno. Es una obra que va precisamente de esto, que habla de todas las luchas y de todas las tradiciones obreras, vecinales, feministas que ha habido en las últimas décadas en este país y concretamente en Valencia, en la ciudad de Valencia, Movimientos Ocupa, etc. Es decir, toda una serie, digamos, de colectivos que han luchado por mejorar la vida de todas las personas, ¿no? Y entonces este grupo teatral realizó una obra que para mí es inconmensurable, que habla de todo y que lo toca todo, y tuvimos la suerte de incorporarla al documental y de convertirla en una especie de eje o de estructura, ¿no? Como una columna vertebral a la que acudir de tanto en tanto y establecer un diálogo muy interesante, ¿no? También con la práctica escénica. Y nada, y de esto va el documental, de cómo la gente se organiza para rescatar 4 zanahorias. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el documental y después tendremos un diálogo sobre lo que hemos visto. Ciutat de València, a la ciutat de València, la apuntaven a fonar.
de campanar ja no parlem, de campanar ja no parlem, i al Cabanyal podem dir-ho. Ja venen les constructores, ja venen les constructores, amb martillo puc dir-ho, ells ofereixen dineros, ells ofereixen dineros, per tots els campos enteros. Volem contar-vos una història que és molt important que siga escoltada. És la nostra història, la història d'un veïnat en lluita per defensar Benimaclet, per recuperar l'Horta. Vivim a un barri que està a l'Horta. Però encara tenim Horta a Benimaclet? Sí, tenim Horta. Si aneu cap a la Ronda Nord, sense arribar a creuar-la, trobareu alguns descampats, alguns sorts i algun que altre aparcament. Doncs eixa terra està plena de vida. Eixa terra és camp, és una terra bona, que creix tot el que plantem. Carlotes, batxoques, encisams, faves. A cada temporada la verdura que toca. I també són un lloc de trobada de les persones, fora de l'asfalt i dels edificis. I podrien ser una font de treball per al veïnat. I sabeu què passa amb aquests terrenys? Doncs que banquers i empresaris se'ls van apropiar. I un temps així estem quedant-se, sense eixes coses que cante. Fem algo perquè no avance, lluitem que jo també m'alce. A l'Horta de València volem fer més carrils sobre camps de calçotes, alqueries, camins. I vindrà el que vulga dir que els llauraors estaran als semàfors venent-nos mocadors. Venent-nos mocadors, els pobres llauraors fan epaes senceres per a fer més cantons. Tu abans cantaves l'estaca, tu abans cantaves l'estaca, però el que tu vas tombar va ser el fort de Barraca, va ser el fort de Barraca. La bici set ja no canta. Se li plena la boca amb l'Horta al tal Joan Ribó, més no hi ha compromís quan no hi ha eleccions. ¿Vivís aquí? Sí. ¿Sabéis que quieren hacer un proyecto urbanístico de 1.345 viviendas? En el trocito este que queda, ¿no? Si nosotros estamos como por aquí, el trocito este que queda entre la Ronda Norte y el barrio. Esto es un proyecto urbanístico que lleva desde 1988. Ha evolucionado mucho, pero ahora lo lleva una constructora que se llama Metro Gacesa. Y lo que quiere es hacer 1.345 viviendas, casi todas de lujo, tiene el mínimo de vivienda social posible, sobre todo urbanizaciones, residencias así muy caras. Y además son unos monstruos, son como de 12 alturas, 8 alturas, sí, sí. No se podría llogar un piset, però vamos, i en 4 vides, pues imagina, si tu pagues 200 per una habitació... No, si yo me cargué, lo primero que descarté. No, tienes que tener certificado. Sí. Las inmobiliarias son la mafia de Benimaclet. ¿Tú sabes cuántas inmobiliarias hay solo en Benimaclet? 17. 17 inmobiliarias. Pues això desapareixeria. Eso depende de varias cosas. Depende, por supuesto, de la voluntad política, que el nostre govern tinga la voluntat de dir en un moment d'emergència climàtica com el que estem, en un moment en el que ja se sap que València no ha crescut segons les expectatives en les que se suposava que anava a créixer, no, demogràficament. No estem en eixes, no fan falta 1.345 viviendas así. No, que va, y todas las viviendas que hay vacías. Claro. Bueno, pero si nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Claro, nos queda sin puerta y tal, y
y además unos pisos que en 1350 es una barbaridad. Pero esto es que Metrovacesa, que es una empresa, Seguro. entonces quiere sacar muchos beneficios, aunque cambiará el clima, cambiará la temperatura, cambiará... Pues qué pena. Hay que intentar frenarlo porque son bancos que controlan sus campos. El labrador cuando puede lo vende porque no da dinero. No da dinero, no. Pues el banco está tanto y es que... Ya. Señor Schwarman, ¿qué opina de Valencia? Es un lugar que llama la oportunidad, sé de lo que hablo. ¿Alguien conoce por aquí algún lugar de comer comida típica? Señor Schwarman, ¿qué es lo que más valora de España? Su sector inmobiliario. Aquí hemos salido indemnes de la crisis. Por ejemplo, al momento tenemos algunos proyectos entre las manos. ¿Cómo se llama? El Patch, el Puque, el Pin. El PAI de Benimaclet. Eso es un negocio seguro que producirá mejoras para este barrio de huertos llenos de mosquitos asquerosos. ¿Le parece moral comercial con un derecho como es el de la vivienda? El fin siempre justifica los medios cuando carece de principios. Señor Schwarman, ¿qué opinión le merece el cambio climático? Se hace particularmente difícil verlo cuando uno saca beneficio de su ocultamiento. Cuando hayamos destrozado el mundo por completo, entonces sí que será un buen momento para hacer negocios. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Al ritmo exponencial de crecimiento actual, pronto podré ser el casero de todo el mundo. De todo lo mundo, como dice usted. Todas las casas me pertenecerán. Me encantan las casas. No sé por qué. Hágame caso y recuerda, mientras usted solamente hace su trabajo, también hace el mundo tal como es. Buenas noches a todos. Nos vemos al infierno. See you in hell. Esto es una simulación que hemos hecho de cómo quedarían las fincas que pretende hacer Metrovacesa. ¿Usted conoce, por ejemplo, esta finca de Spaiver? Claro. Pues sí, yo vivo, además ando por aquí todos los días. Pues ya ves. Esto es como es. Yo he salido algunas veces por la avenida de Santander y he pasado y entro yo por ahí. Como queremos que sea, lo requieren Benimaclet más o menos, ¿no? Se cargan todo eso para hacer eso. Por lo menos tendrás ambiente. Calla, por Dios, yo quiero ver el mar. Mira, la finca blanca, yo me voy detrás. Mira lo que van a hacer. No, si me tapan la vista que tengo de la playa, me voy de ahí a vivir. Nos enteramos de la FAL por pura casualidad, porque se le escapó al entonces concejal de urbanismo, porque fuimos a protestar contra una central de transformación eléctrica que está aquí detrás y nos dijo que de qué protestábamos, que nos quedaba un mes de estar ahí, que nos íbamos pero no por la subestación, sinó que nos íbamos por la FAL. Aquesta és l'última tragèdia a la que estem assistint així al barri. Així tots els dies passen coses. De vegades és el cas d'un edifici sencer, que el venen i que el buiden ràpidament, o de vegades són casos aïllats, que no prorroguen els contractes i expulsen a les persones per a fer apartaments turístics. Aquest és el drama del dia a dia, així, a Ciutat Vella, lamentablement. Jo vaig decidir anar-me el dia que vaig baixar al carrer i vaig sentir que ja no era el mateix barri de sempre. El procés de gentrificació i turistificació a Russafa ha canviat la vida quotidiana, en molts aspectes. Baixar al carrer i no poder caminar per les voreres perquè estan plenes de terrasses. Conviure amb el soroll, que és una novetat total en el barri. Les persones que no ho pateixen no es poden fer una idea de fins a quin punt conviure amb el soroll és un problema. I bueno, pues jo crec que ha sigut una brutalitat policial la que hem patit així a Fort de Barraca, completament innecessària i desproporcionada, tenint en compte que portem una setmana dient que això és una resistència pacífica i simbòlica. El nostre objectiu no era aturar això, sinó crear consciència de lo que està passant així, molestar als polítics que no se creguen que poden fer el que vulguin amb la nostra terra i que no passarà res. El 10 de febrero de 2019, la plataforma Cuiden Benimaclet va a convocar una manifestación sotto el lema Aturem el PAI, per un barri sostenible i sense especulació. La idea sembla que és fer apartaments turístics. No podem dir exactament que aquesta siga la finalitat, però el que sí que està clar és que és una finalitat purament especulativa. Els bars eren dels que venien de les dècades anteriors. La carn es comprava a la carnisseria, el peix a la pescaderia i el pa al forn. Això era Russafa. Estamos aquí porque en el barrio pretenden, cuando no hay ninguna necesidad, hacer 1.435 viviendas. Quieren cargarse parte de la huerta
Y como somos en contra, vamos a movernos hasta el infinito. Estan expulsant persones que estan vivint així des de fa molts anys i que estem tots absolutament desamparats, ¿no? Para ellos el progreso es de asfalto. Son ciudades donde la gente no se conoce entre sí, donde el sentido de la humanidad se pierde, se diluye, se disuelve en los grandes centros comerciales. Y yo no creo en ese tipo de progreso. Mira lo que va. Así una finca, una altra finca, una altra finca, una altra finca, una altra finca. Y poca gente, y coches, y contaminación, y puchada de temperatura, y puchada de pisos, y puchada de lloguer, y que no tendrem ambulatori, y que no tendrem cole. Tot això va a reportar. Alqueries de blanc, aigua alegrant els sols, cebes i floricols de la terra dels teus bats, de la teua mà. Escolta els teus tresors, des que te'n vas anar, tan dintre del meu cor. Hay, digamos, como una inercia de adaptar nuestra vida a una forma que se nos impone, y es una forma que se nos impone sin tener en cuenta todo lo que está pasando en los barrios, los retos, ¿no? los conflictos que hay, y cómo el espacio público de las últimas décadas en realidad, o sea, ha pasado de ser un espacio público conquistado por luchas populares a ser un espacio público que impone un vaciamiento de la vida comunitaria en los barrios, ¿no? Desde la revolución industrial, que es cuando, digamos, se fija el modelo actual de división sexual del trabajo, y desde luego la definición de las ciudades modernas en los años 30 del siglo pasado, ¿no? En el que se define lo que nosotros denominamos como el zoning, ¿no? O la calificación, que es como la división de las zonas por funciones. Aquí vivo, aquí trabajo, por aquí me muevo, ¿no? Aquí hay dotaciones, los equipamientos, ¿no? Los grandes hospitales salen fuera, las grandes universidades salen fuera, los centros comerciales, etcétera, etcétera, o las cárceles, ¿no? Todo esto lo que hace es configurar un modelo de ciudad, y un modelo de ciudad en el que se refleja un modelo de vida, que es el modelo de vida de alguien que vive en un sitio, se desplaza, ¿no? Para ir a trabajar y se desplaza para ir a consumir, y es profundamente dependiente de la movilidad en coche o en transporte público, pero mayoritariamente el modelo que se fomentaba en aquellos años 30 era la movilidad de un individuo en un coche. La gent s'acostumbra a viure en una ciutat que està plena d'asfalt, plena de cotxes, plena de contaminació, així que no tenen llibertat d'anar passejant a l'escola, ni d'anar a jugar, ni de res, y se creen que eso es algo normal y que fan un parque y que eso es la solución. Y a poco que hayas leído un poco sobre urbanismo o transformaciones, sobre todo de las sociedades occidentales, pues te vas dando cuenta que, o sea, en el momento en el que controlas cómo organizas una ciudad, estás controlando la vida de las personas que viven en ella y las estás induciendo unas cosas u otras. La ciutat està feta per competir, la ciutat no està humanitzada. Les ciutats no poden tindre més de 40 o 50.000 habitants, perquè són inviables, perquè no hi ha forma. Per què tenen que fer una ciutat tan gran i després hi ha una despoblació tan gran? Perquè no té ninguna coherència. Faig a vostè ciutats xicotetes que tinguin una interconnexió i veurà vostè com és molt més viable que fer una ciutat que tinga 2 o 10 o 20 milions d'habitants, no? Perquè ells s'interessen en fer tan gran i en créixer tant. Però si, per exemple, Espanya està abandonada, hi ha mitja Espanya, o més de mitja Espanya està abandonada. En el urbanismo
desarrollista de las últimas décadas, ha habido como una ideología, digamos, de la urbanización dura, ¿no? De la movilidad independiente, de la división de usos, etcétera, etcétera. También se ha generado un modelo de ciudad que es muy ecodependiente, es decir, la ciudad ni genera la energía que consume, ni genera los alimentos que consume, casi ni genera el aire ¿no? que se debería respirar, etcétera, etcétera. Però el que sí, jo soc una persona que soc molt sensible, i me horroritza quan veig que estan fent una carretera, que estan llevant la terra, que estan llevant la vida, però és que és algo que havia de ser algo normal en la societat. Si fos una societat normal, no podria permetre aquest fet tan horrible, no? I acabes en tota l'horta i acabes en un treball que s'havia fet durant centenars i centenars d'anys. On està la sensibilitat? O sigui, és una evolució contínua cap a una destrucció. Un port grandíssim, perquè hi ha uns interessos grandíssims. És algo més del comerç mundial, no? De la globalització, que el port cada vegada se fa més gran, entre més mercaderies, i entonces pues, hi ha una competència cada vegada més gran en el que estem totalment baixos i paraules, no? De dir, nosaltres no podem vendre el nostre producte perquè ve producte de tot el món a uns preus molt barats. Aquest tipus de comerç l'únic que manté és els grans, els xicotets desapareguem tots, saps? I el port és una eina més que té el poder. Val, claríssim! Nosaltres ja tenim clar en quin bàndol volem estar. Ha arribat el moment de formar el nostre propi fons d'inversió. Internacional. 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 Nosaltres no som gent, som molt més que això. Som un grup de persones, o l'Estat, o empreses, o bancs, que ens posem d'acord entre nosaltres per a fer un fons comú de diners e invertir-lo en el que ens doni la gana. Nosaltres ajudem a l'economia perquè nosaltres, com a inversors, portem diners al teu país, baixem les primes de risc i coses així. I a més, ajudem al ciutadà de peu perquè li donem vida al mercat. Denn nur ein dynamisierter Markt ist ein guter Markt. Clar, el mercat repercuteix directament en la vida diària de les persones. I per això nosaltres especulem. Calla, no sigues tan directe. Nosaltres comprem i venem diners, aprofitem el seu canvi de valor per a treure benefici. Comprem per vendre qualsevol cosa que es puga revaloritzar i donar benefici. Participacions en empreses, bancs, cases, pensions, qualsevol cosa. Mortgage-backed security, collateral debt obligation... Un moment. Què passa? Si un banc pot invertir i al mateix temps ser invertit, si són la mateixa gent que es mesclen i invertixen tots mesclant-se en un folló enorme, aleshores suposa que no tindran problema en fer-nos una oferteta i deixar-nos les cases que comprem a meitat de preu. Johnny, per favor. Estem entre col·legues. Li dones vida al nostre mercat. Per què fer-te una oferta per una casa del 50%? Podem fer-te-la pel 70%. Und am Ende ist ja egal, ob jemand drin wohnt oder nicht. Das Wichtige ist, dass das Geld in Bewegung bleibt. Això dic jo. I per què no aprofitar el capital estranger per mobilitzar el mercat i per saquejar? Especular. Invertir. Spekulieren und investieren. Això dic jo. Ei, que això és un negoci com qualsevol altre. Què passa? És que no vivim en una democràcia? Jo crec molt en la llibertat. Jo en la de mercat. Ens fem un favor mutu. Die unsichtbare Hand des Marktes wird zum Richten. Això dic jo. En qüestió d'inversió immobiliària, Madrid i Barcelona estan molt bé, però se'ls nota com usades. Què em dieu de la València Isca? Té platja. Un zone. Però allà governa el canvi, no? No us preocupeu, que davant del mercat ningú és capaç de revelar-se massa contundentment. A més, el mercat porta turisme a la ciutat. I viceversa. La València Isca pot ser una terra d'oportunitats. Una oportunitat per al mercat. El mercat és convenient per a tots. Un poquet de mercat interior i exterior sempre és interessant. Perquè el mercat en un sol país es podreix. Una porquería. Todos estos macroproyectos yo creo que son como una especie de cosas heredadas, ¿no? de una dinámica especulativa que ha habido en la ciudad en las últimas décadas, ¿no? Cuando Aznar decía que había subido el Producto Interior Bruto a base del ladrillo, etcétera, etcétera, ¿no? Que fueron como estrategias económicas o financieras que luego lo que pasa es que se reflejaban en el territorio, ¿no? Digamos, que ese es el drama. El drama es que toda esa estrategia se ha reflejado en el territorio generando barrios enteros pues muy poco habitables, o barrios enteros vacíos, o suelos urbanizados que no se han construido nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Que aunque en el caso de Benimaclet incluso digan no, es que este sí que se va a desarrollar y se van a vender las viviendas y tal, yo creo que sigue respondiendo a una lógica muy especulativa, ¿no? O sea, no veo cuál es el interés general de construir 1.345 viviendas adosadas a un barrio cuando no
partes del barrio, ¿no? Desde Cuyen Benimaclet estamos intentando que eso no se lleve a cabo, o que si se lleva a cabo que sea algo que la ciudadanía también ha decidido, ¿no? Tenemos unas compañeras que están intentando hacer un proceso participativo para preguntarle a la gente qué es lo que querría, ¿no? En esos terrenos, pues si hace falta igual una escoleta de 0 a 3 años o cualquier otra dotación pública. Aparte de que a mí me parece que el hecho de que pensar que un suelo en el que hay una huerta, su mejor futuro posible es ser urbanizado, me parece un error categórico. Encima, el suelo luego hay que categorizarlo, es decir, hay que analizar ese suelo, porque si es de alto valor agroecológico, es un suelo que es muy difícil reponerlo. Es decir, tú, el suelo que ocupas de alto valor agroecológico, no puedes generar otro suelo de ese valor, porque es fruto de cientos de años con una actividad X agrícola. És que Benimaclet era un poble. Estava a 1800 i pico, era poble. Jo me'n recordo quan Benimaclet estava separat de València. Era Benimaclet, l'Horta i després València. I me recordo ja que en aquella època ja s'agarraven signatures perquè no se juntara. Perquè no se juntaren els pobles de Benimaclet, València i Alboraia. Ho tiraren tot, i les barraques que hi ha les tiraren també. I obraren allí, feren un altre pla general sense cap respecte. De veure que estàvem fent damunt d'una de les millors terres del món. Vols una cosa ben feta? Has de fer-la de ciment. Les cases, de ciment. Els mobles, de ciment. Els arbres, de ciment. La roba, de ciment. Les sabates, de ciment. Perquè el progrés és de ciment. Valencia del futuro. Una ciudad soñada que ya pronto será realidad. Una ciudad que mañana será todavía más hermosa de lo que es hoy. La Gran Valencia, que no solamente habrá resuelto la endémica amenaza secular de las riadas del Turia, sino que habrá hallado también solución a todos los problemas de su expansión urbanística. La ordenación de Valencia se resentía de la falta de planes de conjunto que armonizasen los muchos problemas planteados. La solución sur resolverá definitivamente esos problemas. Una gran solución con un enfoque grande que hará más grata para vivir una ciudad cuyos habitantes trabajan y luchan para hacer cotidiana verdad los versos iniciales del himno regional, para ofrendar nuevas glorias a España. En tot fan igual, agarren i diuen això s'aprova un pla general, no? I diuen, pues això ara en vez de ser rural és urbà. Però entonces la gent no té opció, ho han fet en la Punta, ho han fet en l'Avinguda de la Plata i ara pues, en qualsevol vall actuen de la mateixa manera. Entonces divideixen a la gent. N'hi ha gent que s'acovardeix i ven la seva alqueria i la seva casa i pega a fugir. Això ja és un mort que n'hi ha, vull dir un mort en el sentit que ja està perdent-se la terra, s'està perdent la casa, el veí ja s'està plantejant també el mateix, i entonces ja entra en conflicte entre els mateixos veïns. Després el país de Benimaclet és una de les històries més horribles jurídico-administratives possibles, perquè s'ha intentat 5 voltes construir. És un país viciat aquest, no ha nascut d'ahir, no és una idea que anem a construir així perquè hem vist que és necessari. Es porta arrastrant, com hem fet veure molts anys, des del 88, al principi era per una via d'expropiació i després van néixer els PAI. Que els PAI, un any poc més, així, a València vam ser protagonistes, vam ser com la paella i la corrupció. La paella i el PAI pues, són èxits valencians. Val? Per què? Perquè la figura de PAI és novedosa, que naix en el 94, val? Amb la llei reguladora de l'activitat urbanística i naix per substituir al propietari del sòl en la iniciativa urbanística. És a dir, tu que tens aquesta parcel·la, antigament pues podies construir, no? Però ara ve ell, que és agent urbanitzador, que és d'un PAI, i a tu te fa fora i te fa triar plata o plomo. Molt fàcil. O terrenys o pasta. Me vas a donar. Vale, pasta. No, tus terrenos también no. Terrenys o pasta és el següent. Els terrenys és que quan construïm, a lo millor te donem 3 vivendes, o 2.
I si tries pasta te donarem 180.000 o 280.000. Això ho triaven així. Aleshores, va ser tal la figura de l'espai tan novedosa que la van copiar totes les comunitats autònomes d'Espanya, de l'Estat. Andalusia, el País Basc, Madrid, Catalunya, totes. La figura de l'agent urbanitzador. Però aquesta expropiació dels terrenys? No és expropiació. És una compra de terreny. Tampoc. És una actuació urbanística, per això es diu programa d'actuació integrada, que per l'interès general... Per què s'expropia? Pregunta d'examen. Per interès general, no? Sí, clar. Va haver un aeropuerto, n'hi ha un bosque, és de Manolito, li ho expropie. Va passar una carretera, li ho expropie. La qüestió és que l'espai no és per via d'expropiació i tampoc és per una via de compra. És plat o plomo, realment. Oye, que t'ha tocat estos terrenys que estan delimitats dins d'una actuació integrada, dins d'un PAI. Has tingut mala sort o bona, perquè molts propietaris de Benimaclet han entrat al negoci. Alguns no, i mantenen els seus terrenys o sempre han sigut una pedra en la sabata de l'agent urbanitzador. O sea, no és un negoci segur, això no és com de... Sí o sí t'emportaràs i te l'estàs jugant, o sigui, si se realitza, si se compleixen les teves expectatives... Sí, és un negoci especulatiu. I l'espai és una figura molt viciosa, tant que la Comissió Europea ha fet tot un capítol que es diu l'urbanisme valencià, que parlen, i la definició, que la podríem haver fet nosaltres, defineixen l'urbanisme valencià com una xarxa de corrupció generalitzada. El meu nom és Marina i sóc veïna d'ací de Benimaclet. Forme part de la plataforma de Cuidem, una plataforma de veïns i veïnes i gent afín que lluitem per a aconseguir un barri millor. Ens organitzem en assemblea, tenim 5 comissions en marxa, cada una funciona paral·lelament i després ens coordinem en l'assemblea. L'objectiu principal de Cuidem és aturar el PAI de Benimaclet. Vam començar fa anys i arran de la investigació que es va fer per a saber què era el PAI i poder formar-nos i fer això que deia el company, de que la gent passés a poder decidir quina ciutat volia i quin model de ciutat volia, doncs vam començar a investigar i es va descobrir la ferramenta de la desclassificació. I aquí has començat la principal lluita, que és aconseguir que aquest sòl que pertany al pla
passi de sòl urbanitzable a sòl no urbanitzable. Les raons són les que principalment ja s'han dit, que és que l'urbanisme no sigui només motiu d'especulació, sinó per a benefici del barri. Estem molt contents d'haver pogut venir i que la universitat hagi fet aquest informe, perquè les raons que nosaltres ja pensàvem i que havíem estudiat per a demanar la desclassificació, n'hi ha algú que tècnicament coincideix amb nosaltres i defensa que és possible la desclassificació, és viable i depèn de la voluntat política. La tasca que, com va néixer Cuidem, era d'apropar l'urbanisme a la gent, perquè el que prefereix el poder és que no es conega, ni el que és un PAI, ni el que és un PCU, ni el que és fins i tot participació ciutadana, que no és quan te diuen pots votar estos dies, que està molt bé i ho podem fer, però no és això. Participació ciutadana és formar-se, és intervindre, fer registres d'entrada, conèixer, preguntar, investigar. Perquè tampoc hem avançat i s'hem acabat transformant en una plataforma veïnal, no? D'una assemblea de col·lectius del barri hem passat a ser una plataforma veïnal preocupada per molts més aspectes i problemàtiques que no sols aturar el ball, no? O sigui, com pot ser l'habitatge, necessitats del barri. Per això s'està fent ara, les companyes de l'Assemblea Feminista estan fent ara un procés de participació estratègic. Pensem que hi ha una doble estratègia, la de la participació que s'està fent, un procés ample i novedós, i després la qüestió de les intervencions. És a dir, si la patrimonialització no la va fer en el seu dia Urben, no va transformar ell el sol, i els propietaris els abandonen per a que se degraden i per tant legitimar una construcció, anem a intervenir. Ara va haver una patrimonialització però popular, un empoderament però popular, i anem a netejar els centres solars, que ja són terrenys, i algun dia seran horta o zones comunitàries, i a partir d'ahí també és plantar cara al constructor i al degradador. Avui així tenim una trobada veïnal protagonitzada sobretot per la Xicalla, perquè és un espai que habita la Xicalla, com molts altres espais també afectats per el PAI de Benimaclet, i s'està procedint a fer una intervenció de reapropiament d'un espai públic com és la seva escola. Amb la Xicalla el que s'està fent és crear consciència de que es pot transformar amb les pròpies mans un pati mateix d'escola o fins i tot les 27 hectàrees que és tot un PAI. O sigui que estem ahí enxarxant lluites i causes, i així des de les bones paraules, des del bon fer, des de l'horizontalitat, doncs s'està fent tot un exemple de pati d'escola. Per a nosaltres és bàsic fer participar a la Xicalla en totes les activitats que involucren al seu barri, perquè al final si nosaltres fem alguna cosa ho fem per el futur, perquè si alguna cosa som nosaltres, com ara hi ha una assemblea veïnal, és un lloc de trobada intergeneracional. No sé si s'ha preguntat mai, perquè vivim amb la legalitat ordinària de que quan tens 18 anys és quan comences a participar de la vida activa, de la política, que al final és tot, qualsevol cosa en la vida és política. Va començar fa molt de temps que vàrem fer un procés participatiu del pati que volem, i en aquest pati vàrem dissenyar entre totes les famílies i les persones del barri que vàrem participar en aquest procés, que volíem un pati en més ombra, en més arbres, en més plantes, un pati més vivible, coeducatiu, inclusiu, que se pogueren fer altres coses diferents que no tant de ciment, no? Llavors, d'esos polvos, estos lodos, i estem col·laborant gaudint. en Cuidem Benimaclet, que també ha sigut com perfecte, la barreja perfecta, no? Bueno, o fer-ho combinar, perquè també tenim uns tallers d'així poquet de Cuidem Benimaclet per a dissenyar entre totes un barri, no? Des d'un enfocament més feminista, el barri que ens agradaria o que somiaríem, com hem fet en este pati, ara a pensar en el barri o a llançar propostes. Tenim un compromís de que aquest centre no és només un centre educatiu, és un servei públic al barri. De fet, els scouts venen així a fer activitats, les Baraeta venen així a assajar, és a dir, és una escola que dins de lo possible està prou oberta a les activitats del barri, no? I és sensible a la realitat del barri. Per tant, el tema del PAI també és una cosa que ens afecta. Tot això forma part del que nosaltres entenem com a sistema educatiu, no? És estudiar les coses que s'han d'estudiar, però a més vincular-les a la realitat, a la de cadascú, a la nostra. Efectivament, des de l'AFA el que pensem és que l'escola és una part molt important del barri, el barri és una part molt important de l'escola, i aquesta relació volem fer-la més estreta, volem fer-la més vivible, més sana, més
habitual, i llavors estem molt implicades en lo de Cuidem. A uns quants de Cuidem Benimaclet també, en l'aixada, no? Fent forats, i jo crec que és molt guai que col·laborem, no? D'esta manera en coses que ens interessen a totes. Quan deixes d'estar connectada a la terra, agafes un ritme invivible que fa que tota la teua vida estiga abocada a treballar i a una forma de treball molt capitalista i molt complicat, no?, per a poder sobreviure. La dictadura del cement, que és la que estem patint en este pati, estem intentant trencar-la. Que tot això al final no deixa de ser oportunitats educatives que s'estan oferint a les nostres criatures des d'una vessant lúdica de vindre un diumenge a les 9 del matí a fer forats i a treballar i donar aquest valor del treball conjunt, no? De suar, el valor de suar, com a, no només per a pegar-li patades a una pilota, que també, qui vulgui, sinó de suar per a fer que el teu barri, la teua escola, que és part de tu, siga un poquet més teu. És imprescindible fer el jardí d'Uerna, netejar, arreglar els arbres, estrangers... O sigui, això també és la vida de que el barri sentisca seu i sus terrenys. És com una demostració de que des de baix se poden fer les coses també. O sigui, que tenim alternatives i de que les coses no se tenen per què quedar ahí, sobretot per a que el que diu ell no puguen legitimar els seus projectes dient això. No, és que no se fa res, és que no té ninguna utilitat. Bueno, mira, s'han transformat un espai que abans estava en procés de degradació, ara és un espai on se pot estar. Hi ha gent aprofitant el mobiliari urbà que hem fet, hi ha gent gaudint del passeig, mirant uns arbres que abans estaven pràcticament ocults per la brossa. Bé, un orgull estar avui així al meu barri, els carrers ens hem criat, a Benimaclet, a peu de carrer, amb vosaltres, amb tanta gent organitzada, que és un orgull, veureu, tocant per a la gent de Cuidem Benimaclet, l'associació de veïns, tantes entitats que han donat suport a aquesta manifestació. Començaré amb una cançó que parla precisament de valorar les nostres arrels, d'allà on venim, la saviesa de la nostra gent, de la nostra cultura, del nostre patrimoni natural i cultural, que és l'horta. Perquè potser ells tenen els bulldozers, tenen les excavadores, tenen els jutjats, tenen la policia, tenen les porres, etc., però nosaltres seguim tenint el que més temen, la bellesa de viure la vida sense claudicar. Renaixem. Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia, l'instint de les feres feroces, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem, creure en nosaltres de les arrels que sostenen els arbres, la llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu. Renaixem de les vesprades roges, als carrers de la nostra infantesa. L'alegria humil a les cares, l'emoció cantada amb la veu trencada. Renaixem de les gestes del poble, celebrades amb plors i abraçades, la bellesa de viure la vida sense claudicar. Renaixem de totes les ferides, escrites a les pells mestisses. Renaixem de la perseverança, de lluitar amb la vella esperança, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu. Renaixem del cel cobert d'estreles, la lluna grisa entre les branques, el vent que s'emporta a les ports, la crida salvatge, la remor del bosc. Renaixem dels nostres orígens, les paraules que mantenim vives, els versos que expliquen la història d'un antic llegat. Renaixem de les guerres que es lliuren a les valls fosques de les nostres vides. Renaixem de totes les derrotes i si hem caigut ens alçarem 1000 voltes. Fills de l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu i amb tu vencerem. La primera idea és, jurídicament es pot revertir el que a hores d'ara hi ha,
sí és possible, és perfectament legal. És perfectament legal perquè el que tenim ara és un Pla General d'Ordenació Urbana que es va aprovar en un moment donat, fa 30 anys, que deia que aquest sector, el sector PRR4, el sector Benimaclet, això és sòl urbà. Això està definit per el planejament urbanístic de la ciutat, que és una decisió política. La corporació municipal, l'Ajuntament, els representants dels ciutadans de València, han decidit, o decidiren en el seu moment, que és bo per a la ciutat i és millor que aquest espai siga urbanitzat. De què depèn aquesta possibilitat legal de fer enrere o de canviar el que s'ha decidit? Bàsicament, de dues coses. Primer, que hi hagi voluntat política de fer-ho, igual que va haver voluntat política fa 30 anys de decidir que això havia de ser sòl urbà, i segon, que s'assumisquen els costos que aquesta decisió genera. Perquè el que sí que diu la llei és que, depenent de l'estadi de transformació del sòl en què s'estiga, la decisió de tornar totalment enrere té uns costos. Si no tornes totalment enrere, té menys costos, però tornar totalment enrere té uns costos. Quins costos? Els costos del que es diu que els propietaris s'han patrimonialitzat. És a dir, el pla diu tu tens dret a una determinada edificabilitat, però tu no la patrimonialitzes, és a dir, aquest dret no és indemnitzable fins que no has fet una sèrie de coses, que bàsicament és que has de fer unes sessions a l'Ajuntament, pagar unes determinades infraestructures, etc. Per resumir i posar senzill el que n'hi ha, s'han patrimonialitzat les coses així? No, perquè com sabeu, el PAI i la urbanització no està feta, de manera que no s'ha patrimonialitzat, amb una excepció, que són els terrenys que es van expropiar per fer la Ronda Nord, que en aquest moment el Ministeri de Foment va dir que només la feia si l'Ajuntament de València expropiava els terrenys, l'Ajuntament va expropiar els terrenys, però en compte de pagar els propietaris, va oferir als propietaris dir-los no te paguem la indemnització que te correspon, sinó que te donem edificabilitat en el sector Benimaclet que està al costat. Ho varen enllaçar els diners de la Ronda Nord amb l'execució final del PAI. Sí, perquè era part del finançament, de la construcció de la Ronda Nord. I això provoca, és el segon element, a més de la voluntat política, per a fer marxa enrere caldria indemnitzar aquesta gent. Aleshores, és molt important saber aquests drets d'aquestes persones quants diners són. El que hem fet nosaltres és tractar de, a partir de les dades del propi Ajuntament i del propi informe de l'Ajuntament, aplicar les regles urbanístiques sobre com es calcula això per a calcular amb més precisió de quants diners estem parlant. I tenint en compte que és complicat aconseguir, per exemple, a quin preu es va expropiar els terrenys de la Ronda Nord, perquè per increïble que siga, l'Ajuntament sembla que no els té o no els vol donar, però bàsicament el que l'Ajuntament diu que eren com a màxim 20 milions, a nosaltres ens ha eixit fent els càlculs que són més o menys uns 14 milions d'euros. A aquests 14 milions d'euros li hem de deduir, li hem de restar que l'Ajuntament de València ha guanyat diners amb el PAI de Benimaclet, perquè, com sabeu, abans de l'actual situació, liderada per Metro Bacesa, fa uns anys li van aprovar un PAI a Urben, a una altra empresa immobiliària. I quan t'aproven un dret a edificar, te donen un termini de temps per a fer-ho, i si no ho fas, ja deixes de tindre dret, per això ara no hi ha PAI en marxa, però a més has d'indemnitzar a l'administració, perquè se suposa que l'has tingut paralitzada i li has generat un perjudici a l'administració i a la ciutat. Com a resultat d'això, l'Ajuntament de València va ingressar més o menys 2,5 milions d'euros, que té ingressats ja, i reconeguts a més en una sentència judicial que això és així. De manera que, si un poc llevem aquests 2,5 milions d'euros als 14, estic parlant de números rodons, però per a que ens entenguem, tenim més o menys l'estimació de quin seria el cost, què li costaria a l'Ajuntament dir jo faig net i tornem a començar de zero. Doncs, aquesta és la primera conclusió. Pagant més o menys 11,5 milions d'euros a aquestes persones que sí tenen consolidat el dret, perquè se va decidir en el seu moment que li pagaríem l'expropiació de la Ronda Nord amb els diners que es traurien del PAI de Benimaclet, pagant aquests 11,5 milions d'euros, l'Ajuntament de València tindria a partir d'aquest moment llibertat absoluta per a fer el que volguera amb la planificació d'aquests terrenys. Si l'Ajuntament té voluntat política de portar tot arrere i paga 11,5 milions d'euros, se pot desclassificar i a partir d'ahí decidir què se fa amb aquests terrenys. Si no té aquesta voluntat política o, per exemple, no vol gastar diners, com s'ha tradicionalment solventat aquest problema? Se solventa tradicionalment donant edificabilitat
en el sector que vols urbanitzar. És a dir, hi ha 11 milions i mig d'euros que si l'Ajuntament de València no vol posar-los, s'han de traure de la transformació urbanística que es faci ahí. Com se fa això històricament? O tradicionalment? Doncs l'Ajuntament de València, quan diu que és urbà, posa un numeret que és la edificabilitat de cada sector. Que bàsicament te diu quants metres de sòl construït es poden fer per cada metre de sòl que n'hi ha en principi. El numeret que està en el sector Benimaclet és 0,59, és a dir, 0,6. O sigui, per cada metre que hi ha en el PAI, en el sector, se pot construir 0,6. I això és el que permet arribar a les famoses 1.400 vivendes. Diuen que gràcies al PAI tindrem dotacions, d'acord? Però l'únic que farà el PAI, i és un vici més, és que el que farà és urbanitzar. Què significa urbanitzar? N'hi ha que distingir entre edificar i urbanitzar. Edificar és edificar el que entenem, i quan diuen urbanització és fer les voreres. Fer l'il·luminat públic, el clavegueram, el gas, connectar els telèfons, i deixar el solar intacte com aquesta taula per a que arribi l'Ajuntament o la Generalitat a construir les dotacions. És a dir, que l'únic que s'estalvia l'Ajuntament és fer voreres. I en paraules de l'anterior regidor d'urbanisme, el que pretenen és fer un nou Benimaclet. No existeix un nou campanar i un campanar vell, nou Benicalà, nou Manilla, i simplement són torres que han postergat per a la desmemòria, els horts i tots els terrenys, les xarxes comunitàries. El barri de Benimaclet, o a la façana nord-est de la ciutat de València on estem, hi concurreix un factor diferencial, i és que és l'única possibilitat que té a dia d'avui la ciutat de València de fer una transició entre la ciutat i l'horta més o menys moderna i compatible amb el que la pròpia llei de l'horta que han aprovat les Corts Valencianes i la pròpia planificació urbanística que ha aprovat el govern valencià requereix. Si urbanitzem com preveu el PAI, directament la ciutat de València haurà perdut ja per sempre qualsevol opció de tindre un espai de transició horta-ciutat al nivell del que l'agenda urbana que està aprovant Nacions Unides, que està aprovant la Unió Europea i fins i tot el govern valencià tenen al cap. I per últim, l'última idea, la quarta. Tot això té a veure també amb recuperar la ciutat i recuperar l'urbanisme. Durant molts anys, i ja dic, el que estem veient és un exemple d'això, ens hem acostumat a que l'urbanisme l'han fet altres, amb moltes excuses. La primera i principal és que l'urbanisme és molt difícil d'entendre. És una qüestió molt tècnica que la gent no entén. Però jo crec que en el fons, explicat amb un mínim de trellat, és prou entenidor. Hem de transformar això, per a transformar això s'han de dedicar uns diners a fer la urbanització i per a fer això normalment el que donem és dret a edificar. Com més dret a edificar dones, més benefici. Si tu no vols especulació, el que has de fer és donar exactament el dret a edificar necessari per a fer les obres i un xicotet incentiu empresarial i poc més. Jo crec que això ho entén tothom. I tothom entén que si els números són 0,12 o 0,15, si estàs donant 0,60, estàs donant un benefici empresarial brutal. I per què estem donant aquest benefici empresarial? A canvi de què? Per què per fer una transformació urbanística el benefici se ho ha de dur el propietari dels terrenys o se ho ha de dur la immobiliària? Quan això és una decisió pública. Perquè l'urbanisme, amb l'excusa que és molt tècnic, hem deixat que no el facin ni els veïns ni els ajuntaments, sinó que el facin promotores privades. Arriba una promotora, en aquest cas Metrobacesa, i és qui te presenta el pla. I l'Ajuntament no té recursos, no té massa funcionaris, està saturat, i aleshores, a poc, els ajuntaments han decidit delegar en aquestes empreses privades que els facin el disseny de la ciutat i que prenguen les decisions urbanístiques. Nuestro grupo de inversión se formó en el año 2008 en circunstancias muy aciagas para nuestros movimientos, muy tristes para toda la clase especuladora. Dueños de todos los mercados internacionales, era el pánico a las inversiones y las caídas en las bolsas de todo el mundo. Había caído el coloso del anarcocapitalismo, Lehman Brothers. Habían caído viejos activos, primeras figuras de nuestras multinacionales tan espléndidas de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el día en el que fuésemos absolutamente arruinados, nos unimos en aquel momento en lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la ingeniería fiscal española.
Invertíamos y especulábamos por separado, pero hicimos una selección. Los mejores evasores fiscales de la clase especuladora, los que más beneficio podían sacar casa por casa. Y al llegar al fin la completa neoliberalización del mercado, nos acercamos a todos los gobiernos. Nos unimos y formamos un grupo inmobiliario, un grupo de inversión para generar progreso, para acumular riqueza, para construir. Conseguimos nuestro objetivo, construimos. Nuestros edificios serán más altos, más competitivos que los que la competencia había dado. Y el grupo se constituyó. Y fue juramento de quienes lo integraron que desde aquel mismo momento el grupo, los especuladores que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta la recalificación total de toda la huerta valenciana, hasta la gentrificación total de todos los barrios de Valencia. Y que ni tan siquiera la cárcel podría irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la crisis económica fuimos rescatados por el gobierno, nos unimos otra vez en España y continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos rostro, los que no tenemos vergüenza, los que somos una estafa, los que cobraremos uno por uno. Nosotros. El derecho a la vivienda no es nada, la conservación del medio ambiente no es nada, nuestros derechos colectivos no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, el progreso sigue. Nada más. Aquesta situació que tenim així, gràcies a la lluita que porteu molts anys fent, ens dona l'oportunitat per primera vegada a la ciutat de València de revertir aquesta dinàmica i de que passi a ser la ciutadania, i especialment els veïns del barri, els que comencen a liderar la transformació urbana i el dir com s'ha de fer aquesta transformació. I que no ho faci una empresa privada que té el seu legítim interès en guanyar diners, però aquest legítim interès en guanyar diners no pot ser mai més important que el dret dels ciutadans a decidir com ha de ser la seva ciutat i a posar en valor altres prioritats, com les prioritats ambientals, la defensa de l'horta, la defensa del nostre patrimoni i la defensa d'un barri on es puga viure bé. Después de lo que hemos visto hoy y tras mucho deliberar, tenemos que comunicaros que nos rendimos. Se sent la veu d'un poble que sense terra no entén la vida, un poble viu que es junta en rogle per fer-li front a tota aquesta mentida. No volem un espai impersonal de s'arrela que no ens pertany. Juntes som més fortes, sumat i fem els barris nostres. I si podem decidir, doncs decidim. Volem l'horta viva i si no es representen, doncs marxem fins que no ens quede alternativa. Vull eixir al carrer, trobar-me la veïna del tercer que en compte com li va la vida. Poder anar al mercat per fer arròs, fesol, sinapsado, saludar a Maria. Aquest progrés em té fregida quan posarà al centre la vida. No sé què passa, és tant en oferta, altre pa i però si menys menja. Destrucció, especulació, expulsió, ja en tenim prou. Destrucció, especulació, expulsió, ja en tenim prou. La nostra pròpia evolució ens està portant a la nostra destrucció. Ho tiraren tot i les barraques que n'hi ha les tiraren també sense cap respecte. De veure que estàvem fent d'una de les millors terres del món. No volem un espai impersonal de s'arrela que no ens pertany.
abandoneu, la terra se m'ha abandonat amb vosaltres. La terra esta és algo que quan un llaurador la toca, quan tu llaures en un animal, quan t'escoltes la rella, quan tens aquestes sensacions, quan aquesta poesia se fa tan teua, saps? Quan és tan evident, quan és tan sagrat i se clava tan dins de tu i la tingues que abandonar, això és el pitjor que li pot passar a un llaurador. Pues ahora tenemos un tiempo para conversar, para dialogar sobre el audiovisual. No sé si tú quieres añadir algo más antes de que empiece la gente a... Bueno, yo lo que quería era pedir disculpas porque en ningún momento pensamos en la cuestión del valencià. Y entonces pues entendemos que hay secuencias y hay momentos que el sonido tampoco es muy bueno y cuesta. Entonces, si hay algún momento que algo que se pudiera considerar importante no se ha entendido, lo puedo traducir en algún momento puntual. Y nada, sentimos mucho, es algo en lo que... Bueno, de hecho ha sido Ana esta mañana que me ha dicho, pero esto no está subtitulado, ¿no? Pero es la cuestión, claro, de pensar en valenciano y no... y me ha dicho, porque está en valenciano, ¿no? Y le he dicho, pues no lo sé. Así que bueno, lo sentimos mucho. Mina es la cantante de la pieza final, es la directora y es una artistaza, y al menos la habéis visto en el final del documental. Y a partir de aquí lo que queráis. Bueno, podemos disponer de, no sé, un cuarto de hora, una cosa así. Vamos un poco con retraso, como siempre. Esto ya siempre es nuestro modo de vida, pero yo creo que sí nos podemos permitir un cuartito de hora. Pedro, ¿querías empezar tú? Pues adelante. Lo primero, enhorabuena por el documental y nada que disculparte, así tenéis un aliciente para moverlo por más territorios, ¿no? Y bueno, yo lo que quería preguntarte es si el resto de barrios en Valencia se están moviendo con la misma fuerza que en Benimaclet. Bueno, conocemos el caso del Cabañal, pero hay otros que no tanto, ¿no? Y si también se están movilizando así los pueblos de alrededor, porque he estado hace poco en Valencia y bueno, pues yendo de Massanassa a la ciudad da mucho yuyu ver cómo, ¿no? Cómo la huerta se la están comiendo edificios y edificios. Y bueno, también sé que son muchas preguntas, pero quizá también saber cómo está afectando también el crecimiento del puerto al barrio, porque habléis de la especulación, tenéis otro capítulo también, pero lo del puerto también está empezando a dar. Ya daba miedo, pero cada vez da más, ¿no? Y eso. Sí, de hecho, bueno, empiezo por el final porque el fin de semana pasado precisamente hubo una manifestación en contra de la ampliación del puerto y esa es ahora mismo una de las luchas más, digamos, más críticas, ¿no? Más intensas que ahora mismo en Valencia, ¿no? Por una parte, conseguir paralizar el PAI, que, bueno, ya veremos si se consigue o no se consigue, ¿no? El PAI es este plan de actuación que consiste, como se explicaba en una de las últimas intervenciones de una charla 3,
consiste en una tercera vía, digamos, entre lo que tradicionalmente ha sido o directamente la compraventa de territorio, de tierras y propiedades y la expropiación. No es ni una cosa ni la otra. Entonces, esto, como bien dice uno de los activistas, es plata o plomo, ¿no? Porque te lleva a la muerte sí o sí. Quiero decir, no, al final no hay opción, ¿no? Entonces, no se trata de una compraventa entre particulares ni del Estado, que en todo caso hablaríamos de expropiación, ¿no?, hacia particulares, sino que es la intromisión, digamos, de un tercer agente, que en este caso son promotoras y empresas privadas que gestionan, junto con los poderes públicos en este caso, la adquisición de esas tierras que previamente han tenido sus recalificaciones necesarias, ¿no? Que es cuando se hablaba de la voluntad, de que la posibilidad de pararlo es precisamente porque existe una voluntad, o sea, primero tiene que haber una voluntad política porque se puede volver a recalificar ese suelo, ¿no? y que deje de ser urbanizable, que es lo que en su momento, hace mucho tiempo, se consiguió el gobierno. La verdad es que no recuerdo, yo creo que todavía era gobierno del PSOE, cuando ese terreno, cuando todo lo que es la Horta, ¿no?, Huerta Norte, que es el cinturón norte-este de Valencia, que coge la carretera de Barcelona, se convirtió en suelo urbano, ¿no? Después, evidentemente, hemos tenido 23 o 24 años de gobierno del Partido Popular, que, bueno, pues ya no hace falta, bueno, aquí en Madrid también de eso tenéis experiencia, ¿no? Pero no sé, el caso de Valencia ha sido como muy, muy salvaje, ¿no?, en ese sentido. Y entonces este plan de actuación integral efectivamente lo que permite es, digamos, al posible comprador o al propietario tener como todas las opciones, es decir, si quieres dinero te doy dinero, si quieres derecho a tener una propiedad en ese futuro tal, te lo doy también, pero en cualquier caso me lo voy a quedar, sí o sí. Entonces, en realidad es como una expropiación, ¿no? Pero legalmente ya no lo es, entonces eso es lo que es un PAI. Entonces, efectivamente, de hecho, se solicitó a la Universidad de Valencia, por ejemplo, que realizara unos informes del posible impacto, por una parte del impacto económico, que es a lo que todo el mundo se acoge para decir que es imposible tirarlo atrás, ¿no? Es el desastre económico que produciría el parar el PAI. Entonces se le pidió, desde los diversos colectivos, se pidió a la Universidad de Valencia que hiciera un informe de impacto, por una parte económico, pero también medioambiental, de lo que suponía el PAI, ¿no?, y de los pros y contras. Y entonces ese informe salió a favor de la paralización del PAI, es decir, ese informe científico al final, porque son investigadores los que lo han hecho, ¿no?, y lo que lo han realizado, lo que decía es que era posible pararlo y que efectivamente el coste económico era asumible por parte de la administración. Pero claro, a partir de ahí, es decir, falta que las partes se sientan y que... Entonces, el problema ahora mismo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valencia es que es cierto que es un ayuntamiento que se encuentra atrapado, el gobierno valenciano en general, se encuentra atrapado en una deuda eterna que no saldará por los restos de los restos y que es heredada, que eso le tiene contra las cuerdas en muchas tomas de decisiones, es muy complicado gobernar cuando lo único que tiene son deudas, ¿no? Y sí que es cierto que a la vez tampoco, bueno, porque supongo que cuando llegas al gobierno y dejas de estar en la oposición, pues las cosas se complican. Supongo que no es tan fácil dar un golpe en la mesa y decidir que vas a dejar de tener relaciones mercantiles con todas estas empresas que llevan operando tantísimo tiempo, ¿no? Y eso es lo que le está pasando al ayuntamiento en particular. Respecto de otras, de cosas añadidas a esto que tienen que ver, por ejemplo, con todo el cinturón de la Ronda Nord, es decir, hay una serie como de trampas, me estoy yendo un poco de las preguntas, pero bueno, hay una serie de trampas ahí en las que algunas recalificaciones son solamente, digamos, pertenecen a lo que es gobierno valenciano, otras que tienen que ver, por ejemplo, con ampliación de carreteras, es Fomento y es el ministerio, entonces el gobierno dice yo ya no puedo hacer nada. La última, que fue la del Fort de Barraca, que es de lo que se habla en la obra de teatro y que fue una de las movilizaciones más importantes que ha habido en los últimos tiempos y al mismo tiempo grave, ¿no? Es decir, llegaron antidisturbios, hubo cargas policiales, hubo detenidos, etcétera, ¿no? En este caso, que se culpa
culpabilizó al ayuntamiento y al gobierno valencià por no haber parado eso y no haber, o sea, y haber permitido que los antidisturbios entraran y de esta manera y tal, ellos lo que alegaron es que eso era de fomento y que entonces ellos no podían hacer nada. Con el puerto pasa exactamente lo mismo, es decir, no depende, no, entonces al final siempre son balones fuera, son muy buenas palabras en un principio, pero después, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Las respuestas, ¿y usted qué quiere que le diga? Entonces, respecto a las movilizaciones en otros barrios, es verdad que ahora mismo el barrio de Benimaclet yo creo que es el barrio más potente en cuanto a movilización. El barrio del Cabanyal tuvo una lucha que ha acabado al final pues, en una de las peores opciones, que era un proceso de gentrificación clarísimo, pero porque tampoco ha habido la intervención que se tenía que haber hecho en el barrio, ¿no? Es decir, el barrio una vez pierde el gobierno Rita Barberá, se consigue paralizar precisamente toda esa reorganización urbanística y llega el gobierno de Compromís y la coalición, ¿no? Y todo el mundo esperaba que en menos de un año el Cabanyal reflotase y fuese lo que en algún momento fue, y eso no pasó. Claro, llega un momento en que toda esta gente que se moviliza y que es votante, porque además la gente que se moviliza es la que vota, pues claro, acaba un poco desesperada, ¿no? Porque quien está en el gobierno, que ha estado en muchas manifestaciones, por ejemplo en el caso del Cabanyal, estaban siempre a pie del cañón, después una vez llegan al gobierno, pues nada, absolutamente nada. Entonces el Cabanyal ha sufrido precisamente la entrada de capital extranjero, pisos turísticos, gentrificación, las zonas marginales siguen siendo las que eran, entonces hay una serie de guetos y de lugares arrasados, siguen estando igual de arrasados que estuvieron en su momento, pero conviven con estos reflotes turísticos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Cabanyal. Entonces, al final, la experiencia no ayuda tampoco, ¿no? a que otros barrios inicien luchas de resistencia. Sí que ha habido conatos en el barrio de Campanar, en Orriols, es decir, hay barrios que intentan principalmente además desde la actividad de barrio, ¿no? desde esta idea de retomar y de reconquistar un poco los espacios, hacer cosas, pero al mismo tiempo conviven un poco pues eso, con una administración como que se pone de perfil. Entonces es bastante complicado. Y respecto a todo lo que es el Cinturón de Valencia, que es ahora mismo un gran polígono industrial comercial, de hecho en prensa salió hace poco que iban a construir otro gran centro comercial, ahora ya es el más grande del más grande del más grande, porque ya no sé cómo puede ser más grande, en Valencia, ¿no? Y dices, ¿otro más? O sea, ¿cómo es posible? Pero si hay de sobra, o sea, tú vas a un centro comercial y en realidad está medio gas, está medio vacío, porque no hay tampoco tanta gente para cubrir esos lugares, ¿no? Y van a hacer otro más. Entonces, pues esa es la experiencia ahora mismo. La experiencia de Benimaclet es una experiencia importante porque es verdad que a lo largo de los años estas luchas cada vez han venido a menos, ¿no? Y además normalmente acaban en fracaso. Y entonces, pues bueno, fue como una especie de balón de oxígeno, ¿no? Sigue siendo, porque ahí tenemos, que antes me lo ha comentado Ana, no lo había dicho al inicio, hay un núcleo muy importante dentro del barrio que es el Centro Social Ocupado del Horta, el CSO Horta, que es una actividad constante de talleres, de propuestas, de seminarios, ¿no? de todo tipo, donde hay unas huertas, que de hecho también hace poco hubo un intento de ocupación, no sé si fue de Metrobacesa, me parece que delimitó otra vez, hizo una especie de parking de lo que eran huertos que la gente se había... Entonces hubo otra mini batalla, ¿no? campal en recuperar otra vez esos espacios que se habían perdido porque se habían vallado. Entonces, eso es la constante que hay ahora mismo en el barrio. Quiero decir, la lucha en ese sentido está en marcha, ¿no? Pero bueno, al final, como pasó en el Cabanyal y como pasa prácticamente que en todas las luchas, dilatar en el tiempo el conflicto te da la victoria, en este caso a la administración, ¿no? O a las empresas, es decir, porque te agota. Entonces, pues bueno, ahora mismo esa es la situación. No sé si me he dejado algo por... Suso. Hola. Bueno, yo
me da lástima que el resultado final de tu discurso sea tan pesimista. Bueno, es realista, creo yo, ¿no? Bueno, pero No sé. tiene ese rasgo que va casi en contra de cualquier pensamiento utópico, ¿no? Uno cree que el pensamiento utópico es aquello que es posible, es deseable y puede ser factible, ¿no? Cuando no estamos en una distopía, que es... Yo soy medio murciano, con lo cual sobre urbanismo en la periferia española sé mucho y me da tanta rabia como a ti, probablemente. Pero me interesaba más sobre todo la cuestión de cómo retroalimenta este dispositivo que habéis elaborado el movimiento. Es decir, ¿tiene algún efecto o esto simplemente es la constatación de una derrota? No, no, o sea, a ver, quizás mi discurso, el mío propio, es más pesimista, pero el hecho de hacer esto y de estar ahí, de alguna manera, significa que uno piensa que es posible, ¿no? Y sí que retroalimenta, porque genera ese tejido, o sea, genera ese espacio común que yo creo que es imprescindible precisamente para no caer en no sé, ¿no? En la frustración y en la sensación de soledad que puede generar el no conseguir nada, ¿no? Es decir, el al menos estar acompañado y ver que, quiero decir, que lo que hace otra gente se convierte en algo, en este caso, por ejemplo, una pieza audiovisual que va más allá y que se puede ver y hablar en otros espacios, en otros lugares, y que mantiene en el tiempo porque lo deja ahí fijado, ¿no? Lo que hay gente que hace y que está haciendo tiene su aliciente y eso además, entre otras cosas, provoca que la gente pretenda reunirse para ver el documental, para hablar, es decir, para retomar el tema, por decirlo, ¿no? De alguna manera hay momentos en los que esa lucha decae, pues por eso, porque la gente necesita volver a su día a día y seguir trabajando y entrando comida en casa. Y entonces hay momentos, es verdad que la pandemia ha sido terrible para todo esto, o sea, ha sido devastadora en ese sentido, porque no posibilitaba el acercamiento físico, ¿no? Y las reuniones y los espacios comunes. Pero, por ejemplo, Mina lo que hizo fue una serie de proyecciones virtuales donde nos conectamos, Ana se conectó también, ¿no? Creo que lo hizo por Facebook, si no recuerdo mal. Bueno, se conectó con los colectivos y fue una charla muy interesante un tiempo después de esta experiencia vivida, ¿no? Con los propios colectivos. Y siguen ahí, quiero decir que al final esas relaciones que se establecen no se pierden, ¿no? Y eso yo creo que es lo fundamental, porque eso hace crecer la lucha por una parte y la visibilización de, en este caso, el conflicto, como pueda ser cualquier otro, y al mismo tiempo las ganas de seguir peleando. Que ganas de pelear hay siempre. Otra cosa es que uno piense qué acabará pasando, ¿no? Yo ahora cuando estábamos viendo el documental, estaba viendo esta última imagen otra vez de las niñas con la pancarta al final, ¿no? De esta presencia, por ejemplo, de las niñas y de los niños en el documental y de cómo las familias consideran que es fundamental incorporarlos, ¿no? A estas luchas y tener conciencia de lo que pasa. Y yo estaba pensando, es que me ha venido a la cabeza, estaba pensando en mí cuando mis padres me llevaban a las mismas manifestaciones para salvar el Saler de Valencia, ¿no? Toda esta pinada y playa y tal, cuando aquello iba a ser totalmente urbanizado y bueno, y en parte lo fue, pero también se paralizó, ¿no? Y entonces estaba pensando, madre mía, o sea, yo he sido como una de esas niñas y me he comido muchas manifestaciones, he ido a muchos sitios en plan fiesta, sin saber muy bien a lo que iba, y después me he dado cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental porque eso es una semilla y eso queda. Entonces, en este caso, por ejemplo, Benimaclet tiene una población infantil muy alta. Es curioso, ¿no? Porque todavía mantiene las características que hacen posible esa vida. Entonces, hay mucha gente joven que ha decidido que va a vivir en el barrio de Benimaclet porque puede tener niños y niñas de una manera diferente de cómo se tienen en una ciudad pues que sea prácticamente impracticable, ¿no? Para determinadas actividades y para otro tipo de vida. Entonces, toda la parte antigua, digamos, de Benimaclet, lo que era pueblo, la parte de la plaza, etcétera, etcétera, que es donde se hacen gran parte de las manifestaciones que hay ahí, es peatonal, los niños y las niñas pueden jugar en la calle, es decir, es un espacio seguro.
Hay comercio cercano que está involucrado en que haya vías para ir a la escuela y que esos niños y niñas estén acompañados por el resto de la comunidad, ¿no? Es decir, hay una serie de carteles que pone que esto es una vía segura, ¿no?, para ir al colegio, de manera que si a algún niño o niña le pasa algo, sabe que en ese centro, en ese comercio, en esa tienda puede entrar y puede pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas son importantísimas. Cuando yo, que soy madre, pienso, ¿no? La ciudad es muy hostil para criar, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se ha ido a vivir a Benimaclet porque Benimaclet todavía tiene eso y lo están peleando. Estos jardines recuperados y estos espacios de vida común lo ha hecho la gente del barrio. Y lo ha hecho enfrentándose a la policía, es decir, con una carga de violencia a veces importante. Y eso demuestra, pues, que la gente efectivamente se cree que otro mundo es posible, ¿no? Bueno, si os parece bien, vamos a cerrar aquí esta sesión. Vamos a hacer una brevísima pausa, quien quiera salga y se tome un café, y en 5 minutos retomamos porque tenemos una sesión larga, intensa, el séptimo taller del Congreso, de manera que, si os parece, pues eso, en 5 minutos, a las 5:20, estamos empezando la siguiente sesión. Muchas gracias.